Bueno, hola. Buenos días. Buenos días a todos. No, en estos minutos que nos quedan antes de que empiece la charla, dejadme hacer que casi no he hecho promoción de la comunidad. ¿Quién no conoce Madrid JS? ¿Quién no conoce Madrid JS? Hostia, muy mal. Madrid JS es una comunidad de techis alucinante. Hablamos de JavaScript, evidentemente. Y es una excusa para tomar unas cañas, que yo lo decía, ¿no? Cada jueves último de mes. Entonces, lo que tenéis que hacer ipso factamente es entrar en guaguaguá.meetup.com y registraros, ¿vale? Y entonces, periódicamente os iremos diciendo de qué vamos a hablar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar cada último jueves de mes? Así que hacerlo, por favor. Que necesitamos gente para las cañas. Bueno, vamos a empezar. Necesitamos 5 minutos, ¿vale? Para que si alguien quiere venir, que se dé cuenta que no hay sitio y se largue. Está vivo. Su actitud preexamen es esta, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, en el entretanto, ¿quién se dedica a hacer componentes web de aquí? ¡Hostia, qué pocas manos! Oye, pero muy mal. O sea, es que los componentes web es la forma de hacer la web del futuro. O sea, ya estáis tardando. O sea, del futuro de hoy, me refiero. O sea, por favor. ¿Quién es de Angular de aquí? ¿Quién hace cosas con Angular? Bueno, siempre tiene que haber de todo en el mundo, ¿no? Oye, ¿y React? ¿Que tienes un enamorado de React? Fuera. No, ayer no sé si conocéis a Javi Velasco. Ayer discutíamos apasionadamente cada vez que nos encontramos, nos enfadamos. Ya le dije yo por Twitter que, en fin, cuando haya que ir al día de las alabanzas de React y React muera, le haré un sitio en mi mesa. En fin. Yo mira que le digo, ¿no? O sea, los estándares, que es que yo construyo cosas que apoyan la W3C. Y el sí, pero las arquitecturas reactivas de programación funcionan. En fin, hay que tener amigos aunque estén equivocados, ¿no? ¿Quién de vosotros estuvo en el Polymer Day del mes pasado? En el fabuloso. del mes pasado. ¿Y quién vio mi charla? Vale. ¿Y quién la va a ver el mes? Am, vale, ¿no? Bueno, ahora sí, espérate. El instrumental. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a la que sin duda es la charla más interesante de todo de Motion. Agradecer también, agradecer también a los ponentes anteriores que me han hecho de teloneros de. Bueno, yo os vengo a hablar aquí de componentes web, que sin duda es la web del futuro. Eso, tenerlo bien claro, ¿no? Am, y sobre todo quiero centrar el discurso de hoy en composición, ¿vale?
y cómo conseguir hacer el front sin tirar una puta línea de código. ¿Sí os lo creéis? ¿Sí? Pues vamos a intentar demostrarlo, ¿no? Bueno, todo esto que os cuento está relacionado con un modelo arquitectónico de referencia, ¿vale? Que he estado desarrollando y que está en progreso. En el Polymer Day, por eso os preguntaba antes, presenté este modelo arquitectónico que, como veis, tiene básicamente, bueno, como leitmotiv es intentar responder a la pregunta de cómo cojones se hace un aplicativo orientado a componentes web, ¿no? Que creo que es una pregunta candente en la comunidad, pero digamos que se dirige por tres objetivos fundamentales. El primero de todos es saber cuáles son todos los espacios de problema en los que nos podemos encontrar cuando construimos este tipo de aplicativos. Ahí tenéis básicamente un esquema de distintas áreas de interés, ¿vale? En segundo lugar, hacer un proceso orientado a patrones de diseño. Quiero decir que de alguna manera en cada uno de esos espacios lo que venimos a proporcionar son patrones de diseño que respondan a problemas recurrentes y que ofrezcan soluciones probadas. Y el tercero de los objetivos es que eso se materialice, cada uno de esos patrones, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos como la orientación a objetos, en elementos tangibles, ¿vale? Materializados en forma de componentes web, ¿vale? Y que además se encuentren en un posicionamiento bien preciso en cuanto a sus responsabilidades y tal en el marco de una arquitectura, ¿vale? Es decir, que esto no va de hoy me levanto y creo un componente data picker y mañana creo un login y tal, ¿no? Sino que tenemos que ver cuáles son los componentes que necesitamos y cómo tienen que hablar entre sí, ¿vale? Ese es el marchamo de la arquitectura que hay por detrás de todo esto. En Polymer Day ya hablé de este segmento, ¿vale? Que viene a responder a la pregunta de cómo podemos hacer un front que ataque a las fuentes de datos de una manera completamente declarativa, sencilla, fácil, ¿vale? Evitando problemas recurrentes encapsulados en forma de componentes. Y por delante de eso está la capa de cooperación que empieza con la composición, con el problema de composición, ¿vale? En última instancia, lo que nosotros queremos es dar respuesta a problemas de UX, ¿vale? A capturar modelos de interacción cuando construimos soluciones de front, que pueden ser todo lo complejos que queramos, pero que a la postre se pueden identificar o caracterizar como un proceso de coordinación entre componentes, ¿no? Eso requiere comunicación y la forma de comunicar requiere un entramado de conexiones compositivas, ¿vale? El primer paso es conectar los componentes entre sí, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer eso de una manera divergente a como se viene haciendo hasta la fecha en el mundo de componentes web. Bueno, lo primero, la respuesta del qué, ¿no? La respuesta a la pregunta de qué. ¿Qué es la composición? Bueno, pues componer es recepcionar un componente en una arquitectura de cliente, articular conexiones con la vecindad, ¿vale? Y que eso facilite los procesos de comunicación entre componentes, ¿vale? Así podríamos decir. ¿Correcto? Y en tanto al cómo, respondiendo a la pregunta de cómo se hace esa composición, podemos identificar un proceso de 4 fases. Lo primero que tiene que hacer un componente cuando llega a querer participar, ¿no? en un contexto con otros componentes, en primer lugar tiene que descubrir cuáles son los componentes de su vecindad, ¿vale? Con los que hay posibilidades de interactuar compositivamente. Después es necesario hacer unos procesos potencialmente de adaptación, ¿vale? Que de alguna manera transformen los contratos, o sea, los métodos, el contrato de eventos, etcétera, de los componentes para que se ajusten a las necesidades demandadas por la vecindad de los componentes, ¿no? Esto es una cosa muy importante porque es lo que os decía antes, ¿no? Yo no puedo ser un desarrollador autista que construye componentes bajo criterios personalistas, sino que tengo que fijarme en cuáles son los componentes de la vecindad, saber cuáles son las demandas de comunicación que esos componentes me hacen y entonces así tengo que diseñar el componente. Pero como tengo que ser aperturista a distintos escenarios, debería poder hacer procesos de transformación adaptativa. Luego veremos algunos ejemplos de esto. El tercero de los pasos, una vez que todo está preparado, es hacer la lógica conectiva, ¿vale? Esa es la fase o el paso de enlace. Y el último de ellos es la contextualización, que consiste en configurar adecuadamente
el componente para que opere según lo esperado, ¿vale? Este va a ser el marco de discurso que va a organizar todos los patrones que os vengo a presentar en esta charla. Siguiente pregunta, ¿cuándo se produce la composición? La composición generalmente se produce en el plano de lo estático, o sea que generalmente en el ciclo de vida, al principio del ciclo de vida de un componente, se producen estos 4 pasos. Cada componente busca, adapta, parezco el de... ¿Cómo se llamaba ese anuncio? Busca, adapta y si encuentra algo mejor... pues eso, busca, adapta, enlaza, contextualiza, ¿no? Eso generalmente se vincula a los eventos de ciclo de vida tipo ready o mejor el attached, cuando ya está todo instaurado en la página, o incluso también puede haber modelos dinámicos, pero eso que respondan a cambios ambientales, de recomposición, pero de eso no os voy a hablar hoy. Pero sobre todo lo que más me interesa discutir con vosotros hoy aquí es dónde se produce la composición. Porque esa es la clave de la divergencia, ¿no? Donde está verdaderamente la discusión. Entonces, permitidme presentar un modelo de madurez de cómo ha evolucionado la web, ¿vale? Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que en una primera etapa la web correspondía con actividades muy ad hoc para los requerimientos de un proyecto particular, es decir, un diseñador, un desarrollador, pues hacía un ejercicio de programación y diseño con la tecnología al uso de HTML y JavaScript y, bueno, pues daba una solución ad hoc para un proyecto, ¿vale? Ese es el nivel 1 de madurez. Atendiendo o descubriendo la necesidad de hacer recurrencia, o sea, de que había, digamos, modelos de interacción recurrentes, ¿vale? Pues parecía interesante que algunos snippets de código se encapsulasen para generar nuevas etiquetas de autor. Y ahí vino la W3C para identificar las custom tags, ¿no? Es decir, vamos a crear nuevas etiquetas que van a ser nuevo léxico que se apoye en el léxico HTML nativo, digamos, de plataforma, para generar nuevos contenidos, ¿vale? Para enriquecer el léxico de la web, de manera que nuevos modelos de interacción iban a surgir a golpe de etiqueta de autor, ¿no? Nuestro léxico iba a crecer. Eso estaba muy bien y corresponde al nivel 2, pero donde realmente estamos entrando ahora es en el nivel de madurez 3, que es que las organizaciones, las instituciones, se están dando cuenta de que esto es una aproximación paradigmática que mola. O sea, está bien, ¿no? Nos convence esto de hacer componentes. Sobre todo cuando podemos transformar los procesos de construcción desde un proceso programático a un proceso confeccionista, dejadme decir así. Es decir, yo ya nunca más, en el nivel 3, voy a construir componentes web. No quiero, porque eso no me sale productivo. Yo lo que voy a hacer es usar componentes web que previamente he ideado, diseñado y programado. Y entonces el ejercicio de construcción en el nivel 3, a partir de ahora, es un ejercicio compositivo, de corte y confección. Pongo un componente, pongo otro componente, ¿vale? Lo pongo todo bonito y para adelante, ¿vale? Esta es la idea. Esto está muy vinculado a un problema de gobierno, es que nadie me toque el catálogo de componentes, ¿no? Esto, en fin, es una lucha permanente. Pero eso es un discurso para otro día. Lo que yo vengo a preguntar es que si puestas así las cosas y estamos entrando en el nivel 3, lo que habrá que preguntarse es si esto es verdaderamente una realidad, porque el PowerPoint lo soporta todo, pero ¿es verdaderamente una realidad cuando nos ponemos a programar? Entonces, tenemos que ser conscientes de que las expectativas de cliente no se han parado, o sea, van creciendo, ¿no? Es decir, necesitamos modelos de interacción cada vez más exigentes, ¿no? En relación al UX y demás. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, claro, si yo tengo una colección de componentes estereotípicos que responden a modelos de interacción recurrentes, ¿en qué espacio de ese ejercicio de confección me va a dar oportunidad a mí como programador de inyectar toda aquella lógica que corresponde a las especificaciones particulares de mi proyecto? Es decir, está muy bien que me hagas un catálogo de componentes de dominio para, por ejemplo, el e-commerce, el carrito de la compra, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo unas necesidades particulares para este proyecto, tendrás que dejar un espacio en esta arquitectura para que yo las pueda inyectar, ¿no? Es decir, ¿qué cojones ponemos aquí encima? ¿No? ¿Vale? A eso es a lo que se le llama
la lógica de composición. Es decir, vamos a asumir que tenemos los modelos interactivos extraídos del catálogo y ahora lo que vamos a hacer es componerlos. ¿Cómo componemos? Bueno, pues esa es una pregunta que ha obtenido respuestas varias en la comunidad. La primera de ellas es la composición centralizada. La idea es que tú tienes que hacer un nuevo componente, que es el componente contenedor, ¿vale? Este de aquí arriba. Y en ese componente es donde pones la lógica de composición que va a hacer cohesión entre todos los elementos que están ahí y que funcionan como cajas negras, ¿vale? Esta es un poco la idea. Es decir, tú ahí programas en JavaScript toda la lógica de composición. Por ejemplo, me estoy refiriendo a que si hay un botón en un componente y tienes que hacer un mecanismo de escucha de una event listener, pues ese código vive aquí, ¿vale? Por contrapartida, el modelo que podemos llamar de composición distribuida consiste en que yo suelto unos componentes en el ruedo y con una adecuada configuración compositiva para la composición, ellos saben encontrarse, localizarse y empezar a operar. Y dar respuesta al proceso compositivo. Molaría, ¿no? Pues la primera aproximación rompe con todos los principios de diseño. El componente JavaScript, mira, pues no es ni abstracto, tiene un fuerte acoplamiento a los requerimientos del cliente, es poco reutilizable, no es declarativo porque se programa en JavaScript y, en fin, y lo que sobre todo no gana en productividad. Y sin embargo, esta aproximación que yo os vengo a vender aquí, pues es la hostia. Claro, entonces, bueno, y los que saben de esto, ¿qué modelo han propuesto? Pues el primero. Angular con su modelo de componentes nos dice que tenemos que hacer un componente con código y tal. Bueno, y sobre todo y ante todo lo que es más criminal, después de que Dave Weidelman dijera esto tiene que ser HTML-centric sí o sí, para diferenciarnos, pues ya salió algún payaso de Google que vendió el patrón mediator. En fin, sin comentarios, ¿vale? Bueno, entonces, puestas así las cosas, ¿qué significa esto? Pues que tenemos que esforzarnos en diferenciarnos del resto. De que esto no puede consistir en hacer Angular otra vez de otra manera, ¿no? Con una nueva tecnología, una nueva sintaxis. Debemos hacer que todo ese interrogante que se pone por encima puedan ser a su vez componentes web. ¿Vale? Es decir, que la lógica de composición pueda ser encapsulada bajo la premisa de que nuevamente esa lógica suele ser recurrente. Si conseguimos eso y conseguimos una declaración declarativa y una flexibilidad compositiva suficientemente amplia, entonces estamos generando un nuevo espacio de componentes. Ya teníamos los componentes componibles, dejadme decirlo así. Ahora tenemos componentes para componer. ¿Sí? Bueno, pues eso es de lo que os vengo a hablar hoy, ¿vale? Distintos patrones en relación a la composición. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. El primero de los problemas es el problema de localización. Antes de todo, hay que entender que la localización es un problema que tiene que ver con un espacio de búsqueda. ¿Cuáles son los espacios de búsqueda en la web? Pues hay espacios de búsqueda en el ámbito DOM, ¿vale? Que al principio de los tiempos había un solo DOM y ahora hay 27.000, ahora los discutimos. Y en el espacio de los datos, la gente esta otra dimensión, no sé por qué no la usa tan a menudo, pero en el espacio de los datos también se pueden crear diccionarios donde poder buscar componentes para operar con ellos, ¿vale? Aquí es donde surgen en este plano las actividades de localización. Las primeras las llamaremos técnicas exploratorias y las segundas técnicas de lookup, ¿vale? Vamos a empezar por las técnicas exploratorias. Este es el tomate que se nos ha montado con la geografía de DOMs. O sea, ahora resulta que antes había un único DOM, ahora tenemos un light DOM para la configuración, un show DOM para el contenido en la sombra, un composite DOM, que es la combinación en tiempo de ejecución de ambos árboles, un host DOM, que es donde vive el host, ¿vale? Todos los que queráis, además en alineamiento, porque suele haber más de uno, y el DOM final, ¿no? El original. Sobre ese espacio tenemos que articular procesos de búsqueda, de exploración. Bueno, pues eso significa que en algún SAUDOM nosotros ponemos un Boy Scout, ¿no? Un componente Boy Scout. Este es el único que se presenta en este capítulo, en este apartado, que es el que va a encargarse de hacer técnicas exploratorias. Es un componente declarativo. ¿Qué es lo que necesitamos para configurar este componente? Le tenemos que dar un punto de arranque, que es lo que llamaremos el handle o el mango, ¿vale? Y a partir de ahí
junto con una estrategia definimos un scope de búsqueda, ¿vale? Entonces, en ese espacio de búsqueda se articulan los procesos exploratorios y resultan componentes. Tenemos resuelta una primera tarea. Vale, pues vamos a ver cómo funciona esto. Básicamente esta es la configuración del Scout, ¿vale? No quiero entrar mucho en detalles. Esto para una segunda pasada, pues os lo leéis en casa, que entra para examen, por cierto. Y vamos a empezar por las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? La estrategia clásica de caída, de descendente, las estrategias ascendentes, que van buscando en la cadena de ascendentes del DOM, incluso cuando llegas a un shadow root, lo puedes atravesar ascendentemente, ¿vale? Y una combinación de ambas estrategias es la estrategia por inundación, ¿no? Que consiste en que tú vas haciendo una combinación de técnicas de escalado y caída, y entonces vas haciendo una prospección en anchura, ¿vale? ¿Vale? Esto es el primer punto. Siguiente punto, identificar un punto de arranque. Eso es más complicado de lo que parece, porque es una hostia hacer que todo esto opere en el plano programático. Es muy difícil encontrar handles representativos. Entonces, lo que vamos a hacer es que un componente para cada handle prototípico. El propio elemento se localiza con self, ¿vale? Para que ese sea el punto de arranque, si se quiere, ¿no? El punto del handle. También tenemos un reference que nos permite localizar un handle por un identificador, por una referencia CSS. O podemos referirnos al padre. O podemos referirnos al nodo root, al nodo raíz. O podemos referirnos al nodo host. Este es uno muy útil. O podemos incluso referirnos al nodo. Y si todo eso no nos es suficiente como primitivas para localizar handles prototípicos, pues entonces tenemos un patrón que es el road, ¿vale? Que combina cada una de estas primitivas para hacer una estrategia de búsqueda y localiza un handle. Por si sois muy caprichosos, ¿por dónde queréis arrancar la búsqueda? Bueno, pues ya está. Ahora solamente hace falta meter la consulta. ¿Cuáles son las consultas? Pues o una referencia CSS con el query, ¿vale? O podéis hacer una búsqueda ciega y posteriormente hacer un filtrado, o bien por prototipo, porque quiero buscar el componente que tiene tal prototipo implementado, o bien por perfil, ¿no? Hacer un componente que tenga tales métodos, ¿no? Quiero buscar un playable, por ejemplo, alguien que tenga implementado el método play, por ejemplo. Pues aquí finalizan las técnicas de exploración. Pero en contraposición a estas, digamos, o adjuntas a estas, están las técnicas de localización. Vamos a ver cómo es la anatomía de la definición de un componente, por lo menos a día de hoy. Porque como nos lo cambian cada 2 semanas los señores de Google, pues en 1X por lo menos así se define un componente. Y aquí hay muchos espacios donde podemos definir componentes. El ámbito global del window, digamos, el ámbito de los distintos ámbitos de retención léxica, donde podemos colocar diccionarios de componentes, en los del prototipo o locales. Los que más interesan a este proceso son los de acceso por tipo. Es decir, yo puedo implementarme un componente que en su prototipo o en retención léxica comparta un diccionario de datos para que sea accedido por compartición por todas las instancias de componentes allá donde vivan. Hostia, ¿eh? Eso mola mogollón. O sea, tenemos una geografía de DOMs muy complicada, ¿vale? Y entonces, una manera de solucionar ese problema es buscar en un diccionario, ¿vale? Esto nos da pie al bueno, a partir de aquí, técnicas de servicios de páginas blancas o páginas amarillas, y esto nos da pie al primero de los patrones, el patrón single, ¿no? Esto corresponde a lo que en Google tienen implementado que se llama el meta, no sé si lo conocéis, el componente meta, que por ejemplo sirve para comunicar icon con icons. Icons declara una colección de iconos, y icon la rescata. Bueno, pues ese utiliza esta técnica de comunicación. Pero bueno, puestos así las cosas, vamos a dejar esta idea, digamos, que yo la defino como un prototipo, como un behavior. ¿Quién no sabe lo que es un behavior? Bueno, un behavior básicamente es un mixing, es decir, es una... Bueno, pues un mixing es una definición parcial de un componente, es un objeto JavaScript que define un rasgo parcial de un componente para que luego se contribuya declarativamente cuando creamos otro componente, cuando lo definimos, ¿vale? Es la idea de un mixing. Entonces, a partir de aquí, yo me puedo definir,
repositorios o registros, perdón, de componentes, ¿vale? Para operaciones de lectura y escritura, e incluso le puedo conferir operaciones de perfiles de acceso de páginas blancas o páginas amarillas o incluso control de versiones, lo que me dé la gana. Y una vez hecho eso, el siguiente componente que resulta interesante es el de contexto, ¿vale? Los que hayáis programado alguna vez en inversión de control encontraréis concomitancias con esto. El contexto, ¿vale? Lo que da es un acceso en singleton al registro del entorno, donde están los componentes. O si queréis, hacemos un context provider para que nos devuelva un diccionario de distintos registros, ¿vale? Y con esto acaban las técnicas de localización. Ya resuelto el primer paso. El segundo paso es la adaptación. ¿Por qué necesitamos adaptar? Porque no siempre el componente tal y como está en el catálogo funciona. Lo primero de todo, el patrón más interesante en este respecto es el patrón comando. Esto es una reflexión interesante. Estoy seco, macho. Los componentes no operan en el plano de comunicación por mensajes o por llamadas a métodos. Así es como funciona la orientación a objetos, en fin, en JavaScript. Tenemos que ser conscientes de que si queremos un escenario de composición centrado en la declaración, es decir, que todo se haga en el plano declarativo de HTML, de poco nos sirve tener muchos componentes que tengan muchos métodos de negocio que se puedan invocar. Porque lo que a nosotros nos interesa es tener componentes orientados a comando para que a golpe de un evento puedan reaccionar reactivamente. Entonces, una de las primeras y más interesantes adaptaciones es un componente que no está preparado para operar en modo comando, se le pone un componente command por delante, le falta una W aquí, un componente que básicamente recibe los parámetros actuales de la llamada por data mining, y entonces ya le quito los parámetros, que es lo que realmente incomoda, y ya puedo ejecutar a golpe de señal, a golpe de un evento. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Bien. Otras adaptaciones, por ejemplo, son las adaptaciones de aliasing, ¿no? El patrón adapter, que lo que hace es cambiar los nombres a los métodos. Esto parece alguna tontería, pero muchas veces es muy interesante. Luego veremos algún ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, lógica de proxy, que permite decorar antes, durante o después de la ejecución de algunos métodos, poner intercesión de esta lógica. Es decir, yo quiero que, por ejemplo, el método A se ejecute antes del método X o después del método X, pero de manera transparente. Es decir, que el contrato del proxy sigue siendo X, Y y Z, pero le hemos inyectado código por delante. ¿Sí se entiende? Y finalmente están los mixins, ¿vale? Que es la especificación en el plano declarativo de lo que ya nos proporciona Polymer, a día de hoy por lo menos, en forma de behaviors, pero en el plano del tiempo de ejecución. El tercer punto, los patrones de enlace, cómo enlazar componentes. Tenemos que remitirnos a cuáles son los modelos de comunicación. No creo que os sorprenda si digo que hay 3 modelos de comunicación en componentes web, que es la comunicación por paso de mensajes, es decir, la orientación a objetos de toda la vida, la llamada a métodos, las arquitecturas de eventos, es decir, un componente escucha el evento de otro componente y reacciona, o el data binding, que es una forma de arquitectura de eventos, pero escuchando los cambios en las propiedades de otro componente para producir cambios en las propiedades de sí mismo, ¿no? Es decir, A escucha los cambios de B y reacciona actualizando sus propiedades, sincronizándolas. Aquí hay una cosa que me gustaría destacar. En esta comunicación, Polymer, porque utiliza la composición centralizada, exige que se haga todo a través de una variable intermedia, que es la variable data binding, y que vive en el componente padre. Error. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir patrones en esto. ¿Cómo podemos hacer composición o en qué consiste la composición por eventos? Pues es tan sencillo como definir un método bind que encapsule, bueno, la cosa tan idiota como hacer una de event listener, ¿vale? Pero asumimos que los componentes que sean compositivos, ¿vale? Luego meteremos esto en un behavior, los que implementen ese componente behavior, ese behavior composable, ¿vale? Tienen un método donde implementan la lógica reactiva, ¿vale? El execute. También tenemos los patrones de enlace de datos que tienen una reacción clara de actualización. Yo
escucho los eventos de cambio que produce, que emite un componente B y reacciono sincronizándome con esos cambios en mis propiedades. Y finalmente, métodos de intercesión, ¿vale? Bueno, técnicas metaprogramáticas que si os interesa, pues en mi web están descritas en una charla que di en el JSDI 2015. A partir de aquí, lo que podemos hacer es un componente como este, que es la hostia. Yo declarativamente puedo decir, el componente A quiero que se conecte con el componente B a través de un evento E por lógica de eventos, un binding de eventos. O a través de datos con el componente C, sincronizando la variable X de A con la variable Y de C. O por mensajes, ¿sabes? Bueno, por dar soporte a todo, donde la intercesión haga que en before, en lógica de before, antes de Q se ejecute F, ¿vale? Cosas así, ¿vale? Completamente declarativo. Este es un modelo de data binding, primero, que no está acoplado al Polymer ni a los caprichos de hoy os doy data binding y mañana no, porque tenemos que acercarnos a la web, tu puta madre en verso. Y entonces tenemos un componente binder, ¿vale? Que nos ofrece esa facilidad declarativa. Y alternativamente puedo hacer esto, dotar de capacidades de binding, de los métodos bind que acabo de programar, como un behavior, ¿vale? De tal manera que si yo le digo que un componente es composable, pues yo tengo el método bind, y entonces en el ready, por ejemplo, pues conecto llamando al bind, es decir, azúcar sintáctico, ¿vale? Y finalmente también muy interesante las cadenas de composición. Muchas veces lo que nos interesa, luego le pasé los apuntes, nos interesa es una cadena de componentes X, Y y Z, ¿vale? Se compongan con una determinada lógica común, ¿vale? Por pares, es decir, la X quiero que se encadene con la Y, el componente Y con el componente Z, ¿vale? Todo a través de esta lógica de binding, ¿vale? Y ya nos queda solamente un elemento más, ¿vale? Que es la contextualización. La contextualización tiene como dos partes. Uno es la respuesta a la pregunta de dónde saco mi lógica de configuración, ¿vale? Que es lo más interesante. Y luego el retargeting, que es dónde deposito mis contenidos, los que estoy generando, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo primero, la configuración. Nosotros operamos, aquí hay nuevamente 3 niveles de madurez. Actualmente estamos operando en este primer nivel. Es decir, tenemos un componente ordinario con propiedades y métodos, ¿vale? Y lo que hacemos es que creamos un componente padre, metemos los componentes y en el line DOM y en los atributos metemos lógica de configuración explícita y en fin, en tiempo de diseño, ¿vale? Cuando creamos el nuevo componente. A pesar de que esto es muy rudimentario, como os contaré después, ya tenemos algunos patrones que podemos destacar. Por ejemplo, el primero de ellos es que resulta conveniente que toda la configuración de un componente se haga a través de reglas. Para eso implemento el componente regla, que tiene unos parámetros genéricos y que entonces un componente configurable me ahorra el parseo de todos estos hijos para proporcionarme en un método config a nivel del componente un JSON de las reglas, donde están todo extraído, todo procesado, todo esto de manera automática, y entonces yo solamente tengo que implementar la lógica de configuración en virtud de lo que ponen las reglas. Este es el modelo estático, porque la otra variante es la variante dinámica. Es decir, las reglas, cuando detectan cambios en sus atributos, disparan eventos de cambio que se propagan al padre, ¿vale? Se propagan al host, y este es capaz de disparar nuevamente de manera automática la reconfiguración. Y también es interesante recontextualizar las reglas, es decir, ya que vamos a perder el data binding en la versión 2.0, por ejemplo, utilizar notación sintáctica que nos ayude a decir, oye, esto que voy a meter en el atributo source, realmente sácalo entiéndelo como una clave que vive en este contexto, ¿vale? Es una extensión de la configuración por reglas. Otro de los problemas que seguro que os habréis encontrado es cómo hago, cuando tengo escenarios de cascadas compositivas muy grandes, la composición. ¿Esto cómo va? Si yo tengo, por ejemplo, 10 componentes uno dentro de otro en sus espacios DOM, si cada uno de esos componentes requiere 3 parámetros de configuración, 3 propiedades de configuración, y hay una responsabilidad en cascada, entonces significa que el primero de todos tiene que tener 3 por 10, 30 parámetros de configuración. Seguro que os habéis encontrado en esos escenarios alguna vez. ¿Vale?
Lo que os propone el patrón cascada, ¿vale? Es que hay un parámetro de configuración que se llama config y la cascada automáticamente, según lo que pone aquí de configuración, inyecta toda esta lógica que viene aquí de los parámetros que le competen al ecosistema de este Shadow DOM, ¿vale? Y luego genera una nueva versión de configuración para el hijo, ¿vale? Esto es una idea. Pero si eso es interesante, que es, digamos, hacer la configuración en el plano de los DOM, ¿vale? También es interesante hacerlo en el plano de los espacios de datos. Así que lo que podemos hacer es componentes que tengan un behavior registrable que nos permita que el componente tenga automatizada la lógica de registro al contexto, como hablábamos antes, ¿vale? Y también de forma externalizada tener un registro que pueda articular por descubrimiento, porque por este rol que se pone en los componentes registrables, en los componentes que son susceptibles de hacer registro, un proceso de registro en el contexto. Y entonces entramos en el segundo nivel de madurez. Esto está muy bien, pero no nos sirve de mucho, sobre todo si atendemos a las necesidades de la web. Yo muchas veces, por ejemplo, utilizo componentes web que todos necesitan un data source, ¿no? Una fuente de datos. Claro, cuando ese data source es una instancia común, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema con esos patrones. Lo pongo en algún DOM, lo registro en el contexto y luego, allá donde esté, lo pido al contexto, ¿no? Oye, genial, estupendo. Pero, ¿qué pasa cuando la configuración del data source es una cosa que no es fija, sino que depende de consideraciones ambientales? O sea que, por ejemplo, en el entorno de testing, la fuente de datos es una, y en el entorno de producción es otra. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de encapsular instancias reales en el contexto, lo que podemos hacer es encapsular lógica de construcción. Es decir, configuraciones para una factoría. De tal manera que yo, cuando sea un componente que necesite un data source, no voy a pedir un data source, porque no tiene sentido en estos nuevos settings, sino que voy a pedir una fábrica de data source para instanciarme en mi espacio en la sombra una instancia concreta que atienda a las consideraciones ambientales. ¿Esto qué significa? Que estoy centralizando la configuración. La pongo en un sitio, la configuro todo y si el día de mañana la quiero cambiar, me voy a ese fichero y zasca, todo funciona igual, ¿vale? Esto es la hostia, pero no lo he inventado yo, se llama inversión de control. En fin, este es un componente que entonces tiene toda esa lógica de configuración y que sabe registrarse automáticamente en el contexto. Bueno, pues el otro escenario es explotar esto, ¿vale? Dentro del nivel 2, un componente que por el hecho, bueno, utiliza una factoría, ¿vale? Para introducir elementos, bueno, los elementos que hagan falta en el Shadow DOM, ¿vale? Los que me hagan falta. Y el tercer nivel de madurez es, no, oye, mira, es que yo ni siquiera como componente quiero hacer una llamada explícita a una factoría. Yo lo que quiero es que si tú eres el framework orientado a componentes que estamos construyendo entre todos aquí en esta sala, lo que a mí me molaría es que yo te digo, oye, inyéctame mis dependencias y déjame operar. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un injectable, un behavior, que hace todas estas tareas de factoría, construcción, instanciación, etcétera, de manera transparente. O si lo preferís, en su versión externa, un injector que descubre por técnicas exploratorias cuáles son los componentes susceptibles de hacerse inyección y realiza inyección. ¿Vale? Bueno, y llegamos al final, las técnicas de targeting. Targeting, no sé cómo hay de tiempo, ¿eh? El targeting es... Vale. El targeting es... generalmente, ¿dónde se vuelcan los contenidos de un componente? Se vuelcan aquí, ¿no? En el espacio DOM. ¿Sí? Y existen excepcionalidades. Por ejemplo, muchas veces se vuelca contenido del Light DOM al Shadow DOM. Eso se hace con la etiqueta content, que también para mayor despiste creo que le van a cambiar el nombre últimamente, ¿no? Para hacernos la vida más fácil. ¿Y cómo funciona una plantilla de Polymer? La plantilla de Polymer lo que hace, bueno, si lo sabéis, es el contenido que se genera aquí lo vuelca debajo del host, ¿vale? Y tiene observación de mutabilidad, ¿vale? Así es como funciona, no sé si lo sabíais. Pues eso son técnicas de trasvase de información. A la primera se le llama distribución, a la segunda le llamamos templating por la concomitancia con las plantillas.
Puede haber técnicas también de invasión, de que te metes dentro de un shadow, es un poco disruptivo quizá, o movimiento, ¿vale? En cualquier caso, todo eso, ¿cómo se resuelve? Pues básicamente con un behavior que le llamo targetable, que lo que me permite es inyectar un nuevo atributo target, donde le doy un nuevo contexto como una referencia CSS, lo localiza, y ahí disponemos además, inyectamos un nuevo método, digamos, del ciclo de vida, que es el render, lo llamamos desde el ready, y ahí es donde yo deposito o implemento, cuando construyo el componente, la lógica de volcado, que es lo que tengo que llevar a ese componente. También es interesante la contextualización o el contextualizador de contrato, porque muchas veces lo que nos interesa es, esto es lo que se llama la diferencia entre delegación y forwarding. ¿Habéis oído hablar alguna vez de eso? Delegación y forwarding. Lo que todo el mundo llama delegación en realidad se llama forwarding. Consiste en que yo invoco un método de B y ese método, el dis de ese método, vive en B, se refiere a B. Pero el forward, correcto, la delegación, sin embargo, es llamar a un método de B y aplicarlo sobre mí. Bueno, pues la extensión generalista de esta idea es poder hacer un componente que recorra los métodos, un componente, un behavior, que recorra los métodos de otro componente externo y que los adapte cambiando el valor del dis, básicamente aplicando el bind de JavaScript, ¿sí? Bueno, y con esto doy por finalizada la charla de componentes web de composición. Vamos a ver algunos ejemplos. Una idiotez. Supongamos que tenemos un componente que es un botón. Básicamente es un componente botón, ¿vale? Bueno, ahí lo tenemos. Este es el código. El show me de código. Código HTML, claro. Si estamos hablando de contexto declarativo. Y luego tenemos otro componente reactivo. Me da igual lo que sea. Por ejemplo, que es capaz, tiene la habilidad de cambiar el background, el color de background, de fondo, ¿no? Entonces, claro, lo que yo quiero es que cuando se haga clic aquí, pues aquí esto cambie de color, nada más. Los componentes son agnósticos entre sí, no se conocen, cada uno los ha diseñado un tío distinto, pero sí siguen unas mismas prescripciones arquitectónicas. Eso es lo importante, ¿vale? Sin arquitectura no se puede hacer composición. Lo vengo diciendo en las últimas charlas. Es decir, este componente escupe por contrato, porque así está establecido en la arquitectura, eventos de tap. Y este otro componente sabe reaccionar a los mismos porque es composable, es decir, tiene implementado un método execute que se va a activar reactivamente cuando se escuche un evento. ¿Qué es lo que falta entonces? La lógica de binding. Declarativamente, porque resulta que este componente, por ser composable, tiene estos dos atributos, el target y el on. Cuando lo ponemos, se enlaza y entonces se ejecuta la acción y se produce el resultado. ¿No es muy espectacular? Depende a dónde miréis. Porque lo que es la hostia, espera, lo que es la hostia es que he conseguido conectar dos componentes que no se conocían entre sí, exclusivamente aplicando técnicas declarativas. Estos son componentes web, lo demás no. Bueno, vamos a más cosas. Podemos hacer una estrategia de binding interno o externo. A mí, como me mola mucho el bind, pues entonces lo que hacemos es configurar con un binding externo la misma acción y se produce lo mismo. Y si utilizamos binding externo, la ventaja es que incluso podemos hacer enlace múltiple. Yo pongo una lógica, en este caso, de binding de dos reglas por eventos, se enlazan a los dos y reacción, ¿vale? Esto lo puedo hacer en los tres modelos de comunicación. O incluso una composición adaptativa. Y es que yo no tengo la mierda esta de componente que te has inventado color. Yo tengo un vídeo y lo que quiero es que cuando se pinchan en el clic se ejecute el play. Bueno, pues no tengo ningún problema. Yo pongo la etiqueta vídeo, ahí debería decir vídeo y no WC vídeo. No sé si sabéis, vídeo es un componente web. Pero no tiene el execute, no es configurable, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que ponemos un adaptador, como os lo he contado ahora, que directamente habla con el vídeo, es decir, le va a hacer un play. Entonces este, si es composable, se conecta por el binding al button y entonces en cuanto se ejecuta su método execute, delega y hace play al vídeo. Ni una puta línea de código. Todo me lo hace el resto. Componentes para componer y componentes componibles. Otra interesante, inyección bajo demanda. Esto es un poco más complicado. 39. Un poco más complicado.
tenemos dos DOMs, ¿vale? En este primer espacio yo tengo un problema de internacionalización, de cómo se resuelve la internacionalización en componentes web. Yo tengo un controlador de internacionalización, ¿vale? Lo registro, es decir, lo subo al contexto a través de un registro, y en otro DOM, que no se conocen, ¿vale? Lo que tengo básicamente es un login, ¿vale? Con lógica internacionalizada, tengo un internacionalizable. Esencialmente, pues lo que tiene es un lenguaje en curso, y aquí en el onLanguage pues hace los cambios no voy a entrar en el detalle, ¿no? Que es muy interesante, pero no toca hoy. Entonces, lo que necesitamos ahora es hacer las inyecciones de dependencias. Es decir, este tío de login necesita saber, o sea, responder reactivamente a las órdenes de cambio de lenguaje que genera el controlador. Entonces, mete una factoría, le pide que le construya una instancia. Fijaos lo que estamos diciendo, ¿eh? Ya no es una instancia creada al principio, sino que bajo demanda, en tiempo de ejecución, constrúyeme un clon de la factoría en mi ámbito DOM, en mi shadow DOM, y ya está. Ahora hago el binding sobre eso y marchando. O si lo quieres, todavía más la hostia a nivel 3. El DOM 1 sigue igual, se registra, y en el DOM 2, el login lo que hace es tener un inyector que inyecta la configuración que necesita el login. Aquí es donde está el i18n, ahora dentro del shadow de este componente, no en el contenedor que es el DOM 2, ¿vale? Pero la lógica de funcionamiento es la misma. Composición completamente declarativa. Y todo esto en el contexto, último ejemplo, que me vino cuando hice el módulo anterior sobre acceso de datos, ¿no? Imaginaos que queremos implementar un Twitter completamente declarativo. Un Twitter tiene páginas de Twitter y tiene dos eventos, página arriba y página abajo. Entonces, nosotros tenemos un command provider que básicamente lo que te devuelve es un poco el payload que va a circular en el evento, que representa el comando que hay que atacar a la fuente, todo declarativo, ¿vale? Y lo que necesitamos es poner accidentes de transformación antes de llegar a la fuente, ¿vale? Esto sin entrar en los detalles técnicos. Lo único que nos importa aquí es decir que el event client escucha estos eventos, consulta al comando para saber qué es lo que le tienes que pasar aquí, pero primero hay que enriquecer el payload con la página en curso que vas a cargar, si es la siguiente, si es la anterior, y luego pues aquí, bueno, más lógica que no voy a entrar en ella. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues montar una cadena de composición e inyectar el binding. Automáticamente se hace esa conexión. Es decir, quiero que todos los componentes de esta cadena se conecten por escucha. ¿Vale? Y esa es la primera parte. La segunda parte es cómo recepcionar los datos. Bueno, cuando ya se conecta todo, se ejecuta. ¿Cómo recepcionar los datos? El flujo saliente. Pues si asumimos que hay un atributo tweets, una propiedad tweets, donde se sincronizan las páginas, ¿vale? Pues el siguiente paso es poner un data port que lo que hace sea escuchar de los datos del REST, ¿vale? Todo esto declarativo, con binding, aquí lo tenéis, ¿eh? Y luego sincronizar el tweets con este data. Y ya está, solucionado. En fin, en resumen, es posible hacer un proceso de construcción de soluciones web por confección. Y es posible operar en el plano compositivo, declarativo exclusivamente. Si nosotros, y esto pensadlo bien, vamos a seguir permanentemente construyendo componentes web para hacer componentes web, a la mierda. O sea, si yo voy a seguir operando toda la vida a nivel ADD del listener, vete a tomar por culo, Google. ¿Sí o no? Entonces tendré que buscar... Bueno, aquí le he dicho que no. Luego nos peleamos. No tiene ningún sentido. Si yo quiero subir el nivel de productividad y hacer las cosas más ágiles, tengo que buscar soluciones prototípicas como las que he venido aquí a presentar para que incluso la lógica de conexión compositiva se pueda hacer a golpe de etiqueta. Estos son componentes web. Lo demás, lo de Angular, no son componentes web, aunque sí le llamen. Ya discutiremos de esto en otra ocasión. ¿Vale? No es que lo desdeñe, simplemente digo que es otra aproximación. En fin, muchísimas gracias a todos por venir, es un placer compartir esto con vosotros. No tengo... ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Un poco de respeto, por favor. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones?
Hola. Vale, bueno, Dime. que yo he sido el que he dicho el no, que lo sepas. Me estaba preguntando si realizar los componentes web no es otra forma de pasar o trasladar el concepto de microservicios espera la analogía. Sí, A componentes web. Me refiero en cuanto a un componente web, de repente lleva muchísima más responsabilidad. Tiene, como por así decirlo, la capa de MVC, todo en sí mismo. Él sabe quién es, o sea, imagínate el modelo, trabaja con el modelo, controla qué es lo que tiene que hacer y además tiene parte de vista, ¿vale? Entonces yo me pregunto si eso no añade más complejidad a la hora de trabajar. Y un segundo, has comentado también como que el patrón mediador como que no te gustaba mucho bueno... Bueno, que es un antipatrón aquí. Vale, bueno, sin más. Pero sin embargo sí que defendías el tener un ente o un web component padre que fuese capaz de configurar los componentes hijos. Eso lo has comentado como que un web component tenía que llamar a un padre para obtener la configuración, que no deja de ser un mediador que le media la configuración que realmente tiene que ejecutarse, ¿no? Vale. Entonces digo yo... Se me está llenando el buffer, ¿eh? Pues tengo más, pero igual corto, no lo sé. Simplemente quería decir que a mí, por ejemplo, defender a capa y espada que Web Component solo se hace de manera declarativa me parece complejizar más el tema y ofuscar la... O sea, a ver, eso responde, déjame ya meter, porque es que eres como Alfredo Landa, o sea, después con una morcilla. No, eso nada, es muy interesante lo que dices. Esto es precisamente el carácter, lo que hace de esto un paradigma, ¿vale? O sea, si esto fuera lo mismo que hacer componentes de Angular, donde tienes centralizada la lógica en un framework y donde tú entiendes que los componentes son solo elementos muy raquíticos en cuanto a división de responsabilidades, que sobre todo tienen que hacer vista, ¿vale? Esa es una aproximación que es la que se llama Angular, déjame decirlo así. Y eso yo no voy en contra de Angular. Tengo buenos amigos que hacen cosas de Angular, pero lo que yo quiero decir es que si yo opero en componentes web, lo que yo no puedo hacer es mimetizarme con Angular, porque entonces me van a decir, ¿tú qué cojones haces? O sea, con la misma sintaxis, digo yo, mira, pues si me vas a hacer un router en componentes web, para eso me voy al de Angular. Y si al final vas a seguir las mismas estrategias, es decir, busco valor diferencial. Pero no lo busco a toda costa. Es bajo la premisa siguiente, es que yo soy un diseñador que no tiene ni puta idea de JavaScript. Pero yo quiero hacer una tienda de e-commerce, o mejor, soy un zapatero, ¿vale? No presidente del gobierno, digo, soy un zapatero que tiene una tienda de zapatos y quiere hacer un problema de e-commerce, una tienda de e-commerce. Entonces, si tú me das 14 componentes, 14 etiquetas, que las pongo una debajo de otras y monto mi tienda de e-commerce, me estás salvando el culo. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Pues que para facilitarme a mí, diseñador o zapatero, la vida, te la estás complicando a ti. Esto es la eterna discusión en el mundo de la ingeniería del software de la división de responsabilidades. Cuando tú haces un framework, siempre se dice, complícate tú la vida para que al cliente se la facilites. Yo estoy haciendo un framework de orientación a componentes. En el fondo esto no es más que un framework de orientación a componentes, donde la ganancia en relación a Angular, por ejemplo, está en que todo es declarativo como primer objetivo, y en segundo lugar en que todo es mucho más atómico. Porque Angular está muy bien cuando quieres hacer un SPA, que por otro lado es el 90% de las ocasiones, pero lo tiene todo centralizado. ¿Qué significa eso? Que lo que son patrones en Angular son antipatrones en componentes web, y a la recíproca bajo esta perspectiva. Porque yo a lo mejor lo que quiero es resolver un problema de routing local o de internacionalización, y no me interesa para nada el servicio HTTP, que por otro lado es una dependencia de acoplamiento. Eso por un lado. O sea que son cosas diferentes, nada más, ni mejores ni peores. La segunda cosa que has dicho es, nos has hecho trampas porque ahora dices que el padre no hace composición, pero el padre te hace la inyección. Bueno, yo donde pongo la inyección no es en el padre. Donde pongo la inyección es en componentes externos, como por ejemplo el inyector, que articulan en el plano del escenario de composición esa lógica de inyección. Pero claro, es que es muy distinto. Que decirte, lo que yo digo es que tú como usuario, tú como zapatero, no tienes que tocar el componente padre. Otra cosa es que yo te proporcione un ecosistema de behaviors y componentes que te ayuden a lo mejor transparentemente a tocar el componente padre. Yo en eso no me niego.
Yo lo que te estoy diciendo es que tú, como eres zapatero, no deberías nunca más hacer event listeners. Deberías usar solo etiquetas. Pero se puede facilitar la vida al usuario de forma declarativa o explícita en código. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero si es que no es una... Pero eso es una cuestión de flavors. Yo lo que estoy diciendo es a ti te mola más Angular. Es lo que estás diciendo entre líneas. ¿Qué pasa? Ah, que nos hemos pasado de tiempo. Bueno, pues ahora si quieres lo discutimos en un café. Si alguien más tiene dudas, pues... Muchísimas gracias.